el estudio sobre el Espíritu Santo. En esta última parte del estudio sobre los dones bíblicos comparados con los fenómenos modernos, estamos estudiando la sanidad divina. Debe quedar bien claro que creo de todo corazón lo que la Biblia enseña sobre la sanidad del cuerpo. Santiago declara en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Esto incluye la sanidad y la salud del cuerpo, mis estimados hermanos. Si nosotros recibimos nuestra salud, es porque Dios nos la ha dado. Aunque vayamos a 1000 médicos, la medicina y los tratamientos y todo el conocimiento de los mejores médicos no son nada más que bendiciones que Dios ha puesto en la tierra y los hombres sencillamente las han descubierto y las están utilizando. Solamente Dios puede crear la vida de la nada. Solamente Dios puede sostener la vida y solamente Dios puede sanar, aunque lo haga por medio de médicos y medicinas o como Él lo haga. Pero Dios es quien nos sana. Esta es sanidad divina. Además, la Biblia nos enseña que entre los milagros de Cristo y sus apóstoles hubo milagros de sanidad. Ya hemos estudiado el propósito de todos estos milagros y su tiempo de duración. Pero siendo que algunas personas alegan sanar milagrosamente hoy día, creo importante comparar el fenómeno moderno de lo que llaman la sanidad divina con el don bíblico de la sanidad divina, de los milagros de sanidad. Vamos a ver ambos casos. Vamos a ver los sanadores modernos y vamos a ver los milagros de sanidad en el tiempo del primer siglo, en el tiempo del Nuevo Testamento. Y al estudiar los dos casos, vamos a encontrar al menos 4 diferencias fundamentales entre los milagros de sanidad que Cristo y los apóstoles hicieron y los supuestos milagros de sanidad que hacen los hombres hoy día. El primero es sencillamente que los sanadores modernos no pueden sanar a todos. Cualquiera que ha visitado sus campañas de sanidad divina o observado sus esfuerzos no necesita documentación sobre esto. Quizá ellos mismos sean los primeros en reconocer que no pueden sanar a todos. Pero cuando examinamos lo que la Biblia enseña acerca del milagro de sanidad, encontramos que el don de sanidad que el Espíritu Santo impartió hizo posible toda sanidad, sin excepción. Cristo nunca falló. Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mateo 4:23. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Los apóstoles no fallaron tampoco después de recibir poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hechos 5:16 declara, y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Si los sanadores modernos tuvieran el mismo poder, podrían sanar a todos de la misma manera, pero no pueden. No pueden. Y no tienen el mismo poder del Espíritu Santo de Dios. No hay duda. Podríamos terminar solamente con este punto, con esta diferencia, y saber que no tienen el poder del Espíritu Santo. Segundo, los sanadores modernos no hacen milagros comprobables.
No sanan enfermedades claramente visibles y comprobadas en personas bien conocidas por el pueblo. Cuando observamos los milagros de sanidad que hicieron Cristo y los apóstoles, estos no nos dejan lugar a dudas. Sanaron enfermedades visibles y lo hicieron en casos bien conocidos por el pueblo. Sanaron, por ejemplo, a leprosos. En un leproso no había duda que realmente estaba enfermo de una enfermedad incurable. Y cuando se curó, pues no había duda de que realmente se había curado, porque era algo que todos podían ver, palpar. Sanaron a paralíticos. Los paralíticos también eran evidentemente enfermos, ciegos, aún de nacimiento, personas conocidas que habían padecido de ceguera desde el tiempo en que nacieron, y luego de repente este hombre se sanó por medio del poder de Cristo Jesús. Sanaron a mudos, hombres que no podían hablar, y de repente se les soltó la lengua. Sanó Cristo a un hombre con la mano seca, palpable. Todos podían ver que esta mano estaba arruinada, completamente seca, y de repente sanada, sana, completa, como la de nosotros. Sanó Cristo a un herido como Malco, que perdió la oreja, y de repente Cristo le sanó y esta oreja estaba completa en su lugar nuevamente. Sanaron a sordomudos, cojos, hasta resucitaron a muertos. Yo no entiendo cómo es que pueden los sanadores modernos alegar tener el mismo poder del Espíritu Santo, pero nunca hacen esta clase de sanidad. Lo que ellos sanan son cosas que realmente dejan lugar a dudas. ¿Han sanado los sanadores modernos a un hombre que ha perdido algún miembro del cuerpo como Malco? ¿Han sanado a un cojo de nacimiento, a un leproso? No, de ninguna manera. Las sanidades en que ellos se especializan son enfermedades que tienen explicaciones psicológicas, como enfermedades psicosomáticas, en las cuales la mente es la verdadera causa del problema que tiene el cuerpo. O si no, son enfermedades que ninguno puede ver y estar seguro que realmente hay enfermedad. O si no, son enfermedades no comprobadas por médicos capacitados e imparciales. O enfermedades que podrían curarse de otra manera. O si no, en gente no bien conocida. Ellos pueden curar a úlceras, dolores, cánceres internos supuestamente y cosas al estilo, pero no pueden curar instantáneamente a una pequeña herida en el dedo de uno de sus miembros más fieles. Fíjese bien, no pueden sanar instantáneamente a una pequeña herida en el dedo de uno de los miembros que ellos tienen, que son los más fieles, los de más fe. No lo hacen. No pueden hacer milagros de sanidad comprobables y comparables con las de Cristo y sus apóstoles hicieron. O si pueden, que lo hagan. Y que lo hagan públicamente para que todos creamos. Que vayan al cementerio a levantar testigos confiables a sus poderes milagrosos. O para ser más sencillo, que sanen instantáneamente una pequeña herida en el dedo de uno de sus seguidores y que lo hagan en público. Seguramente el poder del Espíritu Santo no ha disminuido. Si ellos tienen este poder, que lo prueben y que dejen de andar con cuentos como hacen hoy día. Para esto fue dado el poder del Espíritu. Segundo, los sanadores modernos no hacen milagros comprobables. No sanan enfermedades claramente visibles y comprobadas en personas bien conocidas por el pueblo. Cuando observamos los milagros de sanidad que hicieron Cristo y los apóstoles, estos no nos dejan lugar a dudas. Sanaron enfermedades visibles y comprobadas en personas bien conocidas por el pueblo. Cuando observamos los milagros de sanidad que hicieron Cristo y los apóstoles, estos no nos dejan lugar a dudas. Sanaron enfermedades visibles y lo hicieron en casos bien conocidos por el pueblo. Segundo, los sanadores modernos no hacen milagros comprobables. No sanan enfermedades claramente visibles
y comprobadas en personas bien conocidas por el pueblo. Cuando observamos los milagros de sanidad que hicieron Cristo y los apóstoles, estos no nos dejan lugar a dudas. Sanaron enfermedades visibles y lo hicieron en casos bien conocidos por el pueblo. Sanaron, por ejemplo, a leprosos. En un leproso no había duda que realmente estaba enfermo de una enfermedad incurable. Y cuando se curó, pues no había duda de que realmente se había curado, porque era algo que todos podían ver, palpar. Sanaron a paralíticos. Los paralíticos también eran evidentemente enfermos, ciegos, aún de nacimiento, personas conocidas que habían padecido de ceguera desde el tiempo en que nacieron, y luego de repente este hombre se sanó por medio del poder de Cristo Jesús. Sanaron a mudos, hombres que no podían hablar, y de repente se les soltó la lengua. Sanó Cristo a un hombre con la mano seca, palpable. Todos podían ver que esta mano estaba arruinada, completamente seca, y de repente sana, completa, como la de nosotros. Sanó Cristo a un herido como Malco, que perdió la oreja, y de repente Cristo le sanó y esta oreja estaba completa en su lugar nuevamente. Sanaron a sordomudos, cojos, hasta resucitaron a muertos. Yo no entiendo cómo es que pueden los sanadores modernos alegar tener el mismo poder del Espíritu Santo, pero nunca hacen esta clase de sanidad. Lo que ellos sanan son cosas que realmente dejan lugar a dudas. ¿Han sanado los sanadores modernos a un hombre que ha perdido algún miembro del cuerpo como Malco? ¿Han sanado a un cojo de nacimiento, a un leproso? No, de ninguna manera. Las sanidades en que ellos se especializan son enfermedades que tienen explicaciones psicológicas, como enfermedades psicosomáticas, en las cuales la mente es la verdadera causa del problema que tiene el cuerpo. O si no, son enfermedades que ninguno puede ver y estar seguro que realmente hay enfermedad. O si no, son enfermedades no comprobadas por médicos capacitados e imparciales. O enfermedades que podrían curarse de otra manera. O si no, en gente no bien conocida. Ellos pueden curar a úlceras, dolores, cánceres internos supuestamente y cosas al estilo, pero no pueden curar instantáneamente a una pequeña herida en el dedo de uno de sus miembros más fieles. Fíjese bien, no pueden sanar instantáneamente a una pequeña herida en el dedo de uno de los miembros que ellos tienen, que son los más fieles, los de más fe. No lo hacen. No pueden hacer milagros de sanidad comprobables y comparables con las de Cristo y sus apóstoles hicieron. O si pueden, que lo hagan. Y que lo hagan públicamente para que todos creamos. Que vayan al cementerio a levantar testigos confiables a sus poderes milagrosos. O para ser más sencillo, que sanen instantáneamente una pequeña herida en el dedo de uno de sus seguidores y que lo hagan en público. Seguramente el poder del Espíritu Santo no ha disminuido. Si ellos tienen este poder, que lo prueben y que dejen de andar con cuentos como hacen hoy día. Para esto fue dado el poder del Espíritu Santo, según Marcos 16, 17 al 20, para probar, para comprobar que así es. Tercero, y esto es bien palpable, los sanadores modernos no sanan instantáneamente ni completamente, sanan a plazos, si acaso. Especialmente cuando se trata de una verdadera enfermedad, sanan a plazos. Cuando se trata de algo que tiene causa física. Esto es sanidad, pero no es milagro de sanidad. Los milagros de Cristo y los apóstoles se hicieron efectivos inmediatamente. Por esto mismo eran señales. No es ninguna señal de poder sanar a un individuo sobre un periodo de semanas o meses, ni después de varias pruebas. Los psicólogos
Y los médicos pueden hacer lo mismo, y ellos lo hacen sin ninguna fe en Dios, algunos. ¿Por qué no sanan como Cristo y sus discípulos que verdaderamente recibieron el poder del Espíritu Santo? Y Jesucristo extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Mateo 8:3. En Mateo 8:13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. En Marcos 7:35 declara, al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. En Hechos 3:6-8, acerca de un milagro de los apóstoles, la Biblia dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Usted notará que además de sanar en el instante, ellos sanaron completamente a los individuos. El leproso no tuvo necesidad de seguir un tratamiento. El sordomudo no tuvo necesidad de estudios sobre cómo hablar de nuevo, sino que inmediatamente pudo hablar bien. El cojo no empezó aprendiendo a caminar, sino que al instante ya pudo andar y hasta saltar, y no solamente por el momento, como en algunos casos modernos que se han visto, sino continuamente. Esto, según la Biblia, es un milagro de sanidad. Cuarto, los sanadores modernos culpan al enfermo de no tener suficiente fe cuando no lo pueden sanar. Pero esto no es más que una excusa débil y definitivamente no es bíblica por su falta de poder. Nunca encontramos que el Señor o alguno de sus apóstoles hayan dicho esto. Antes del día de Pentecostés, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, los apóstoles fallaron una vez en sanar a un muchacho, pero Jesús aclaró que la razón fue la falta de fe de ellos, no la del enfermo. Mateo 17:14-21. En Mateo 17, 19 y 20 dice el texto, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. De hecho, la fe no fue un requisito obligatorio para ser sanado, aunque naturalmente muchos sí tenían fe, pero ¿qué fe tuvo, por ejemplo, Lázaro para ser resucitado de los muertos? ¿Y qué de los demás que fueron resucitados? No tuvieron fe. ¿O qué fe tuvo el criado del centurión? Él fue sanado. ¿O el cojo que sanaron Pedro y Juan? Él quería dinero, no la sanidad. Fue sanado por fe, pero fue por la fe de los apóstoles, no por la suya propia. No, mis estimados, el pretexto que presentan los sanadores modernos es esto, es pretexto, y los identifica como falsos. Quizás ellos mismos sean engañados. Pero basado en esta diferencia y las otras que hemos visto, podemos concluir tajantemente que lo que ellos efectúan no es un milagro de sanidad divina. Así como en el caso de las lenguas y de los sueños, el fenómeno moderno de la sanidad divina no es igual al don bíblico. Antes de concluir esta lección, considero importante aclarar que la Biblia enseña y nosotros creemos que Dios sí nos sana, aunque no milagrosamente, como hizo en el tiempo de Cristo y los apóstoles. En este caso no se trata de un don especial, no se trata de una señal, no se trata de un milagro, sino que se trata sencillamente de la respuesta que Dios da a la oración de fe. En Santiago capítulo, antes de concluir esta lección, considero importante aclarar que la Biblia enseña y nosotros creemos que Dios sí nos sana, aunque no milagrosamente,
como hizo en el tiempo de Cristo y los apóstoles. En este caso no se trata de un don especial, no se trata de una señal, no se trata de un milagro, sino que se trata sencillamente de la respuesta que Dios da a la oración de fe. En Santiago capítulo 5 versículos 14 al 18, que es un pasaje que no trata del poder del Espíritu Santo, no menciona el Espíritu Santo, no menciona ningún don del Espíritu Santo, no trata de los poderes ni los dones milagrosos del Espíritu Santo. Pero en este pasaje en Santiago 5, 14 al 18, aprendemos que Dios da la sanidad por medio de la oración de fe. El texto bíblico dice, en Santiago 5, 14 al 18, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fíjese bien que el tema en este texto no es el poder del Espíritu Santo. El tema no tiene que ver con milagros, ni milagros de sanidad. El tema es la oración. La enseñanza es sobre la eficacia de la oración de un hombre justo. Hay varias razones por las cuales decimos que este texto no se refiere a milagros de sanidad. Primeramente, no hubiera dicho que llamaran a los ancianos, sino a cualquier cristiano que tuviera el don de la sanidad. Pero lo dijo. ¿Por qué? Porque se trata de la eficacia de la oración de fe de un hombre justo. Y naturalmente los ancianos de una congregación serían los gigantes espirituales de la congregación y por tanto los hombres más justos y de más fe. Luego, el texto dice directamente que el enfermo sería sanado no por el poder del Espíritu Santo, sino por la oración de fe. Además, el ejemplo, la ilustración que presenta de Elías, no es ilustración de un milagro, sino del poder de la oración de un hombre justo. Lo que sucedió en respuesta a la oración de Elías fue algo muy natural. Lo milagroso es lo sobrenatural. No es natural, por ejemplo, que un hombre como Jesucristo ande sobre el agua. Pero el Señor lo hizo, manifestando así su poder milagroso. Pero es muy natural, muy de acuerdo con la naturaleza, que hayan sequías, aún de largo tiempo, y también que llueva después de estas sequías, y que llueva de las nubes que poco a poco se van formando. Y esto según el primer libro de Reyes, capítulos 17 y 18, es lo que sucedió. Este hombre de fe, Elías, oró, y poco a poco se iban formando las nubes, y cuando se habían formado y estaba nublado, entonces empezó a llover. Hubiera sido un milagro si la tierra, por ejemplo, hubiera dado su fruto sin el agua, o que hubiera llovido sin nubes. Pero lo que sucedió no fue un milagro, sino la obra de Dios, de acuerdo con sus leyes naturales, en respuesta a la oración de fe de un hombre justo. Lo que el texto realmente nos enseña es sencillamente que Dios está interesado en la condición física de su pueblo, y que Dios contestará las oraciones de sus hombres justos que le tienen fe cuando piden por la salud de alguna persona. Y esta es una gran bendición. Por supuesto, esta promesa también está limitada por lo que el apóstol Juan escribió en 1 Juan capítulo 5 versículos 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por tanto, cuando Dios no nos responde en forma positiva, cuando pedimos que Él sane a alguien y no lo hace, es porque no es su voluntad dar lo que estamos pidiendo. Lo que le toca al cristiano que tiene fe es confiar en la bondad y la sabiduría de Dios y pedir con fe. Podemos saber que si es lo mejor para nosotros, Dios nos dará nuestra salud cuando pedimos con fe. Esto no excluye esfuerzos de nuestra parte, como por ejemplo el tomar medicinas. Debemos pedir a Dios el pan de cada día también, según Mateo 6:11. Pero si pensamos comer, hay que hacer más que pedirlo con fe. Hay que trabajar también. Y el mismo principio se aplica a nuestra salud. De hecho, la mención de la aplicación de aceite en este texto en Santiago 5 parece ser una referencia al uso del aceite con fines medicinales. La palabra ungiéndole viene de la palabra griega aleipho, que significa frotar o aplicar como medicina. La palabra griega aleiptes es un entrenador, uno que frota. No es la palabra crío. La palabra crío se refiere a ungir en una forma ceremonial, como Cristo fue ungido. Así que el concepto de ungir con aceite al enfermo no es símbolo del Espíritu Santo en este texto. Parece ser una aplicación práctica de la medicina conocida en aquel tiempo para el beneficio del enfermo, además de la oración de fe. O sea que estaban combinando la medicina del tiempo con la oración de fe para lograr la sanidad del cuerpo. En Marcos 6:13 se refiere también al uso medicinal del aceite en aquel tiempo. En Isaías 1:6 también hay referencia a esto. Pero sea como sea, el texto enseña claramente que la oración de fe es la que salvará al enfermo. Pero esto no excluye el uso de medicinas y médicos. Estas son bendiciones que Dios también nos ha dado. Sería ridículo alegar que no podemos tomar medicinas que Dios ha hecho disponible porque tenemos fe en Dios. Él espera que nos cuidemos, que aprovechemos todas sus bendiciones y que confiemos en Él. Para el cristiano fiel, el tratamiento de sus enfermedades no está limitado a la medicina, ni tampoco a la oración. Reconozcamos que la bendición de la sanidad divina es de Dios y glorifiquemos al Señor. Para el cristiano, lo primero que hace no es buscar la medicina, sino buscar a Dios. Pero esto significa también buscar el medicamento adecuado para tratar sus enfermedades con la ayuda del omnipotente Dios del cielo.